Buenos días, buenas tardes o buenas noches, o en cualquier momento en que estén viendo este video. Bienvenidos a un nuevo video del canal. Antes de comenzar, me gustaría aclarar algunos puntos importantes. Este fanfic no es de mi autoría, pertenece a su respectivo creador. Todo lo presentado en este video es completamente ficticio y ha sido compartido únicamente con fines de entretenimiento. Las franquicias, los mundos, los personajes y las imágenes que aparecen en esta historia no me pertenecen. Todos los derechos y créditos corresponden a sus respectivos autores y creadores. El único contenido que me pertenece dentro de este video son las ediciones, los audios, la narración, el montaje del video y la miniatura utilizada para su presentación. Habiendo aclarado esto, es momento de comenzar. Espero que disfruten el contenido, y como siempre, gracias por estar aquí. 45. Ecos. Prólogo. Todo lo que quedó en la cima del monte Epirauro mientras el resto de los exploradores de la mazmorra entraron al piso de la mazmorra fue un templo roto y Apolo de rodillas mientras sostenía cenizas. Nadie habló, ni siquiera un susurro mientras Clio, Daphne, Lisos y Alfia permanecieron de pie, aturdidos, a pesar de la llegada de los demás. Sin embargo, hubo un individuo diferente. Loki. Ella era la única que se comportaba de forma inusual, para gran sorpresa de Finn y Rivería. Loki caminó tembloroso hacia un punto en el suelo de la mazmorra donde solo quedaban escamas de la serpiente de metal de Castel. De esos fragmentos, que habían servido como catalizador junto con una runa, se encontraban los últimos vestigios de la serpiente divina que luchó contra el rayo hasta detenerlo. Aún quedaban restos de la autoridad del sol que había atravesado la espalda de la gran serpiente. Loki cayó de rodillas, recogiendo con cuidado las escamas rotas mientras sus nudillos empezaban a blanquearse por la fuerza con la que apretaba las palmas. No tardó en sangrar y un aura verde turbio empezó a emanar a su alrededor. Ella no podía sacárselo de la cabeza. Un rostro azotado por las lágrimas, un niño que no tenía nada en su nombre excepto un abismo donde nunca brilló la luz. Él le gritaba. Había sido claro como el agua. Loki tragó saliva. Esa gran serpiente que ayudó a completar el piso de la mazmorra, era su hijo. Aquel que no conocía el afecto, la emoción ni la alegría y buscaba solo el primer toque de la divinidad resonante, fue derribado sin cuidado y tratado como una bestia sin tener ninguna culpa. ¿Qué habrá estado pasando por su mente? ¿Qué habrá sentido al escapar de ese abismo solo para ser atravesado y asesinado por la flecha de un dios y una perra sin corazón? Como pensó Loki, ella no podía soportarlo. La neblina de divinidad verde que se filtraba alrededor de Loki era la manifestación de su autoridad como un dios cuya restricción estaba a punto de romperse. Mientras otros observaban a Apolo y su familia con lástima, la de Loki estaba inyectada en sangre llena de veneno. Y nadie podía entenderla, excepto el propio Apolo, cuyo hijo había perecido por las maquinaciones de Zeus. Las escamas restantes se clavaron en la palma de Loki y la sensación de dolor la hizo apretar la mandíbula. Los mataría. Los haría sufrir. Sabía mucho como diosa de la travesura. Cuando menos lo esperaban, había una daga clavándose en sus espaldas. Ella se levantó, con las dagas desenvainadas, pero una palma cuidadosa reposaba sobre su hombro. Loki levantó la vista y solo entonces vio la expresión nerviosa en el rostro de Rivería. Su confusión era evidente, al igual que la de Finn, pues numerosas miradas se dirigían hacia ellos. Loki. ¿Qué estás haciendo ahora? Susurró Rivería. Voy a matarlos, respondió Loki. No había en su voz la alegría ni la picardía habituales. Su mirada se posó en Shirou. Las pupilas de Rivería se dilataron, pero nadie se sintió más ofendido por la mirada de Loki que Hefesto, que la había estado observando como un halcón. Shirou sangraba y su conciencia se desvanecía tras el esfuerzo al que había sometido su cuerpo. No había tenido tiempo de dar explicaciones y le costaba hablar. Si Castel aún estuviera presente, las heridas no habrían sido graves, pero en este caso, tendría que depender de los efectos pasivos de cierta vaina. Mientras tanto, Hefesto lo apoyaba mientras los demás sirvientes lo seguían. ¡Qué locura!, siseó Rivería, mirando nerviosamente a su alrededor por si alguien entendía las palabras de sus diosas. ¿No puedes interpretar el ambiente de la fiesta? ¿O simplemente lo ignoras? Loki no respondió.
La muerte de Caster tuvo amplias implicaciones, y una de ellas fue que su muerte volvía a ser una posibilidad. Ya no había segundas oportunidades. Respirando hondo, Loki se conmovió ante su divinidad, pero la expresión venenosa en sus ojos permaneció inalterada hacia Apolo y Alfia. En retrospectiva, sus acciones habían sido la única opción para alcanzar la victoria, pero las consecuencias serían algo que tendrían que descubrir. Loki estaba tramando algo, y las conspiraciones de un dios embaucador nunca debían tomarse a la ligera. Por ahora, su atención volvió a centrarse en Shirou. Al igual que los demás dioses que habían presenciado la invocación de Horn por parte de Shirou, existía una curiosidad subyacente que exigía respuestas. Las alternativas de Zeus y Hestia en este piso de mazmorra estaban todas relacionadas con ella. ¿Cómo? ¿Y por qué? Al final, todo comenzaría con una sola pregunta que Shirou planteó cuando toda la atención cayó sobre él y los otros Servants. ¿Qué sabes de los espíritus? Él preguntó. 46. Ecos. Parte 1. Los ecos reflejan eventos ocurridos en el pasado, pero se propagan a puntos tanto del presente como del futuro. Así como se describe el efecto mariposa, el sonido de un eco se crea a partir de ondas superpuestas. ¿Qué eran los espíritus en Horario? ¿Por qué se decía que eran la raza más querida por los dioses, hasta el punto de que incluso se les consideraba en parte dioses? La respuesta fue, en el mejor de los casos, ambigua. No se conocía mucha información sobre los espíritus, aparte de su papel en la era de los héroes. Sin embargo, el hecho de que se formulara tal pregunta provocó perplejidad y luego duda entre los oyentes. Para los propios dioses, esto les hizo reflexionar. ¿Por qué tenían una impresión tan favorable de los espíritus? El hecho de que ayudaran a los héroes en la era del pasado no les otorgaba una preferencia universal. Tenía que haber algo más, pero curiosamente, este aspecto nunca se planteó. ¿Por qué? Fue casi como, Tetis, Zeus y muchos otros dioses comenzaron a parpadear al comprender gradualmente. Sus recuerdos eran borrosos. Los dioses viven eones, pero muchos aún recordaban la primera vez que descendieron. Las vidas mortales eran cortas, pero los dioses aún recordaban a todos y cada uno de los miembros de su familia. Entonces, ¿por qué la información sobre los espíritus era tan confusa? Era como si algo les impidiera reflexionar demasiado sobre el tema. ¿Qué tiene que ver esta situación con los espíritus? Espetó Loki, sin que ningún otro dios se elevara por encima de su volumen como uno de los poderes máximos actuales de Horario. Su mirada era inquietantemente plana, la luz de sus ojos cubierta por un destello agudo. ¿Insinúas que hay algún tipo de conspiración? Shirou intentó abrir la boca para responder, pero su visión se oscureció al tambalearse. Sin embargo, tenía que responder. Una sola mirada a Loki hizo que Shirou sintiera escalofríos. Había planeado invocar a Jumungandr para ayudar a Caster en su lucha contra Zeus de la mazmorra, pero a Apolo no le importó la cooperación y mató al hijo de Loki ante sus ojos. La intención asesina latente en su mirada era sutil, pero Shirou podía percibirla. Incluso Siegfried estaba en guardia, con una mano en el pomo de su espada. Loki se mostraba cordial, pero era imposible saber qué le rondaba por la cabeza. Los rostros pálidos y los rasgos contraídos de Rivería y Finn detrás de Loki lo decían todo. Y Shirou escupió sangre, el sabor del hierro se acumuló en su boca. Basta. Intervino Hefesto, moviéndose para ayudar a Shirou a estabilizarse mientras miraba fijamente a los dioses que deseaban presionarlo para obtener una respuesta. Está herido. Esto puede esperar. No, no puede. Loki se mantuvo firme, con las pupilas entrecerradas al ver cómo su actitud cambiaba por completo. Hablaba completamente en serio, y no le importaba si Shirou estaba en condiciones de explicarse o no. ¿Qué hiciste? ¿Cómo? Loki apretó la mandíbula, visiblemente vibrando de malicia. Hestia se estremeció al contemplar a su eterna rival. Hestia conocía bien a Loki, desde el torturador hasta el atormentado, desde el pecho plano hasta el busto generoso, todo era igual. Loki ya los había limpiado, pero Hestia aún podía ver los restos de lágrimas secas en los ojos de Loki. Hestia jamás olvidaría la desesperación que Loki había mostrado al canalizar su divinidad en la runa que Shirou le había proporcionado. Había estado frenética, y ahora su expresión era desapasionada. Al mirar a Loki a los ojos, quedó muy claro para Shirou y los demás que este problema no se solucionaría a menos que se resolviera. Loki no iba a escuchar excusas.
En su opinión, no estaba enfadada con Shirou por haberle abierto un paso a Horn para escapar de ese abismo maldito. No, estaba enfadada con él por no haberle dicho que su hijo había sido desterrado a un lugar sin luz ni calor. Para que él le hubiera abierto un paso a Horn, Shirou tenía que haber sabido que Horn estaba atrapado allí desde el principio. Se burlaba de él que ella actuara con tanta despreocupación mientras su hijo sufría en la oscuridad. Y que, una vez que su hijo alcanzó la luz, lo asesinaran tan despiadadamente. Loki, resentida, desvió su mirada hacia la familia Apolo. Los que murieron fueron resucitados por Caster, pero ¿qué había de su Horn? Racionalmente, era fácil deducir la razón, pero Loki la rechazó. La hazaña de resucitar a un dios era en sí misma una tarea enorme. Para Caster, la elección probablemente había sido entre Apolo y Horn, y Apolo salió victorioso de esa decisión. Los espíritus son, en cierto sentido, divinos, dijo Archer en nombre de Shirou antes de poder insistir más. Shirou miró fijamente a Archer, y este simplemente asintió. Fue entonces cuando Shirou se desmayó de cansancio, dejando que Archer resolviera el asunto. De todos los Servants restantes, Archer era el más sabio y capaz de aprovechar la situación. Lancer no mentiría. Saber era demasiado guerrero como para inventar una mentira creíble. A las valquirias les faltaba emoción. Ryder no pudo engañar a su madre. Berserker estaba loco en cierto sentido. Y Caster estaba muerto. Archer era el único en quien se podía confiar en ese momento. Quien completó los 12 trabajos no era un tonto musculoso, sino un guerrero de ingenio y astucia superiores. La magia es el poder de los dioses, y los espíritus están naturalmente imbuidos de esta magia. ¿Qué significa eso? Preguntó Archer con sencillez, conectando los conceptos de su mundo original con el actual. Si los dioses no otorgaron esta magia a los espíritus, y estos la poseen naturalmente, ¿no los convierte eso en seres divinos? Los dioses no pueden engendrar descendencia, ¿quién lo decidió? No hubo respuestas, no por dudas o especulaciones, sino debido a una profunda reflexión. ¿No estás convencido? Preguntó Archer cuando Freya, de entre todos los dioses, se aclaró la garganta, lista para iniciar un tango verbal. Freya tenía muchas preguntas y respuestas que deseaba extraer para satisfacer su propia curiosidad, y quizás incluso más que Zeus, podía inferir los gestos y las inflexiones sutiles de un individuo con un grado alarmante. Uno puede no admitir algo, pero ella podía inferir gracias a su capacidad para discernir la verdad y unir fragmentos de información para construir un todo. No importaba cuánta bravuconería pusiera Archer en su acto, intuitivamente, Freya sentía que había algo extraño y como tal quería indagar más. En efecto, joven guerrero, dijo Freya con aire sombrío. Apolo seguía de luto por la pérdida de Caster, y los demás murmuraban desconcertados. Hay aspectos que merecen más atención, en concreto, cómo se relacionan los espíritus con todos ustedes. Supongo que mencionan el aspecto de los espíritus porque ustedes mismos son espíritus. ¿Semidioses y espíritus? ¿Es eso lo que intentan asociar? Archer observó el rostro de Freya y sintió que su mirada hacia él era más que superficial. Era como si estuviera contemplando el color de su alma. Sin embargo, Archer permaneció imperturbable. En efecto, pero lo dices como si nunca lo hubieras sabido. Archer no lo negó. Esa era precisamente la intención, y solo ayudó que los sirvientes que Shirou invocó tuvieran correlaciones con un progenitor divino. Pero déjenme hacerles una pregunta diferente. A todos ustedes. Los dioses aquí presentes. Archer respiró profundamente y, con una mirada firme, hizo una única pregunta de represalia. ¿Por qué te olvidaste de nosotros? Exclamación de apertura, exclamación de cierre. Los dioses que más reaccionaron a esa única pregunta fueron aquellos que entendieron la implicación y fueron afectados directamente por ella. Las pupilas de Tethys se dilataron y sus manos se cerraron en puños. Apolo levantó bruscamente la vista desde donde se encontraba arrodillado, contemplando la constelación de la serpiente enroscada. Zeus respiró temblorosamente. Surya miró fijamente a Indra y Kunti. Y Hefesto se marchitó, perdiendo el brillo de sus ojos. Y las visiones. Las mismas imágenes que habían vislumbrado y que constantemente atormentaban sus mentes. Y si no eran solo visiones, sino recuerdos de eventos que habían sucedido o que sucederían. No era la primera vez que consideraban esta idea. Espíritu. Inherentemente, el título implicaba muerte.
Los espíritus no vivían en el sentido normal, sino que se habían despojado de sus cuerpos físicos. Esa era la definición inherente. Somos ecos del pasado, continuó Archer. Representamos eventos que ya sucedieron, pero persistimos debido a deseos incumplidos. Cada uno de nosotros tiene un deseo profundo que nos impulsa a seguir adelante. Caster no era la excepción, y puedo dar fe de ello. Nadie comprendía a Caster mejor en este nuevo mundo que Archer. Ambos eran compañeros de los argonautas e incluso habían sido entrenados por el mismo maestro. Los ojos de Apolo se empañaron al ponerse de pie con las rodillas temblorosas. Su expresión era pálida cuando levantaron a Caster, pero Archer no le prestó atención y continuó. En vida, Asclepio quedó huérfano de padre divino y se dedicó a la medicina no solo para progresar en ella, sino también para albergar la esperanza de conocer algún día a la madre que nunca conoció. Un rayo lo mató. Y al morir, regresó como un espíritu. El sol distante lo encontró, y en esta vida, le mostró lo que siempre había anhelado, incluso si eso significaba renunciar a una segunda oportunidad solo para recuperar ese sol. La boca de Apolo se abrió y luego se cerró, pero en las menguantes motas de luz que aún flotaban en el aire, pudo percibir la verdad en las palabras de Arquero. Y por eso la separación era aún más difícil de soportar. Incluso ahora, Apolo no podía ocultar su furia contra Zeus. El impulso solo fue mitigado por el dolor abrumador que oprimió su corazón. Y luego estaba Hestia, que seguía disculpándose en el aire por algo que no tenía elección que hacer. ¿Y qué te hace pensar que podemos creer eso?, preguntó Freya, cortando la atmósfera. Aunque como dioses sabemos que hay algo de verdad en tus palabras, sigue sin ser cierto, ¿no, Sigersemi?, dijo de repente Siegfried, congelando a Freya en el lugar, con la boca abriéndose y cerrándose. Archer asintió a Siegfried en señal de agradecimiento antes de continuar. Orión, Sarpedón, Perseo y mis medio hermanos, todos ellos olvidados. Al oír esos nombres, Zeus se tambaleó hacia atrás como si cada uno de ellos lo hubiera golpeado físicamente. Los deseos que cada sirviente llevaba consigo se encontrarían en la mazmorra, eso estaba claro por el ejemplo de Caster, pero esta nueva revelación, esta verdad, cambiaría muchas cosas. Preguntaste sobre la relevancia de los espíritus, dijo Archer lentamente, señalando a los demás. Esa no es una pregunta que se pueda hacer, pero es algo que ya deberían saber. Archer miró fijamente a Tetis. La ira de Aquiles. Luego a Surya. La benevolencia de Karna. Luego, a los nórdicos. El altruismo y la venganza de los nibulungos. Luego, para igualar a los cuervos espectadores. El deber de las valquirias. Y finalmente, el propio padre de Heracles. O incluso los 12 trabajos. La comprensión que los dioses tenían de los espíritus en horario ya no sería la misma. Padres y madres, sois todos vosotros los que no os acordáis. Tomando a Shirou en sus brazos, Archer les indicó a los demás sirvientes que lo siguieran fuera de la mazmorra. Era hora de descansar y recuperarse. Había mucho que considerar y reflexionar, y eso era exactamente lo que Archer pretendía. Los dioses estarían demasiado ocupados cuestionándose a sí mismos como para indagar más a fondo en los secretos del grupo. En una muestra de ingenio, redirigió el objetivo del escrutinio. Incluso Freya ahora fruncía el ceño pesadamente, sus ojos estaban inyectados en sangre por la consternación y la inquietud. Los dioses estarían demasiado preocupados con la idea de que seres orgullosos como ellos pudieran siquiera olvidarlo, pero esto también formaba parte de la predisposición de Heracles. Una parte de él aún veía a los dioses de este mundo con la experiencia que había tenido en su mundo original. Solo el futuro dirá si lo que dijo o hizo tendría consecuencias negativas o no. Sin darse cuenta, al superar este primer piso, Belcranel sería testigo de su primera experiencia de lo que significaba ser un héroe a través de Caster y su sacrificio. Bell era especial en cierto modo. Su habilidad, Ligaris Freese, aumentaba su ritmo de crecimiento proporcional a sus sentimientos. Poner a los demás antes que a sí mismo, ese era el concepto que Caster había encarnado sin falta. 47. Ecos. Parte 2. El viaje de regreso a la iglesia abandonada no fue pesado ni sofocante para Archer y los demás. Más bien, melancolía era una palabra más adecuada para describir el ambiente que se respiraba entre ellos. Cada uno cargaba con el peso de su pasado y sus aspiraciones. Por lo tanto, la muerte no carecía de significado, sino que tenía una connotación diferente para ellos que para los demás.
El significado y la intención de la muerte eran más importantes que la muerte misma. Y Casterly hizo lo que creía sabiendo plenamente que el resultado podría provocar su marcha anticipada. Eso en sí mismo era respetable. El rostro del doctor al morir no era de angustia, sino de satisfacción. La tristeza era comprensible ante la muerte de un aliado, pero manchar su imagen con remordimiento y arrepentimiento era un error. Si Caster aún estuviera vivo, ese hombre habría sido el primero en hablar tonterías sobre su ineficiencia, considerando que ni siquiera la muerte era una forma de escapar de su diagnóstico. Esa frase en particular asustó a Jason tantas veces que no se pueden contar. Los bordes de los labios de Archer se curvaron con cariño al recordar el pasado, pero ahora no era el momento para reminiscencias. Asclepio había muerto como él deseaba. Archer y los demás, como héroes que murieron a su manera, podían respetarlo. Pero no se puede decir lo mismo de todos. La muerte de Caster fue una tragedia que generó numerosas implicaciones y conmociones entre los involucrados. Apolo estaba desconsolado y probablemente no se alejaría ni un paso del templo en ruinas de Epidauro en la planta baja de la mazmorra. Los demás miembros de su familia no abandonarían a su dios, y esa mujer, Alfia, aún parecía estar en shock cuando Archer y los demás se marcharon. Luego estaba Estia y Archer dejó escapar un largo suspiro, sin esperar con ansias encontrarse con Estia cuando ella también regresara finalmente a la iglesia abandonada. Mientras tanto, el grupo había conseguido una ventaja al salir de la mazmorra y ya se encontraban en las inmediaciones de la iglesia abandonada. El silencio mutuo que se cernía sobre el grupo era un acuerdo tácito. No había nada que discutir. Todos comprendían implícitamente que las cosas cambiarían pronto para ellos en horario, y que esta calma que ahora tenían no duraría. Estas últimas horas bien podrían ser sus últimos momentos de calma. Las palabras de Archer, que habían desviado la curiosidad de los dioses para acusarlos de olvidar algo que no debían, no durarían mucho. Los dioses eran orgullosos, y Archer lo sabía mejor que nadie. En lugar de profundizar demasiado en sus palabras, pronto se centrarían más en sí mismos que en cualquier otra cosa. La compasión y la emoción humana, aunque mejores en este mundo, no eran el fuerte de Dios. Solo el tiempo revelaría que el propio sesgo subconsciente de Archer estaba equivocado, porque las palabras que pronunció para desviar la atención harían que todos cayeran en un agujero de duda y confusión. Sin embargo, con la marcha de Caster, la larga fila de quienes habían depositado en él la esperanza de revivir a sus difuntos se revelaría. No todos habían descendido juntos a la mazmorra. Los que permanecieran en la superficie exigirían respuestas. Y esas respuestas echarían sal en las heridas abiertas, ganando más tiempo. Con suerte, para entonces, Shirou se recuperaría de sus heridas y manejaría la situación. Pero antes, Archer tendría que usar su ingenio. Llévenlo a la sala médica de Caster, arriba, le dijo Archer a uno de los cuerpos remotos de Assassin, quien asintió sin quejarse. Debería haber suficiente espacio junto a los demás en los que Caster seguía trabajando. Entendido. Dijo Assassin como un robot. Desplegando sus alas de luz, tomó el cuerpo maltrecho de Shirou de Rider y lo subió volando por la ventana en lugar de cargarlo como una persona normal. Saber suspiró ante la acción, pero nadie cuestionó el sentido común de Assassin. Dentro de la sala médica, numerosos bastones trazados de Asclepio permanecían para mantener la condición de aquellos que Caster había devuelto la salud física, pero aún se necesitaba sangre divina para despertarlos. Normalmente, cualquier cosa relacionada con Caster debería haber desaparecido con su partida, pero Shirou era único porque sus proyecciones eran prácticamente idénticas a las originales. Gracias a Shirou, los pacientes de Caster no morían. Al mantener a Shirou en la sala médica de Caster bajo los efectos de Avalon y el bastón de Asclepio, sus heridas deberían sanar rápidamente y su espíritu debería volver a él al día siguiente. Ese era el plan de Archer hasta que Assassin se encontró con un individuo no invitado dentro de la sala médica de Caster observando a los pacientes dormidos. Completamente vestido con una túnica negra, el individuo no revelaba ningún rasgo, pero estaba demacrado y desgarbado. La muerte de Caster probablemente había eliminado los límites que Caster había establecido en su barrio mediante la creación de territorios específicos de su clase. Los demás campos delimitados que Shirou había establecido como precaución también eran irrelevantes, ya que Shirou no estaba en condiciones de reaccionar a sus notificaciones. Considerando que todos se habían marchado juntos para garantizar la seguridad en la mazmorra, la iglesia abandonada estaba desocupada.
En aquel momento, parecía razonable, ya que las defensas de Caster eran sólidas y Shirou incluso había añadido un campo delimitado adicional, pero ahora daba la oportunidad de que alguien se inmiscuyera. Evaluando adversario, la terminal asesina Ordlinde se preparó para atacar mientras colocaba a Shirou a su lado. La luz en sus ojos daba la impresión de que estaba escaneando directamente a la persona frente a ella, y la analogía era correcta. Forma de vida consciente, las lecturas de biomateria están fuera de los parámetros estándar, no muerto. Tranquilo. No quiero hacerte daño, el individuo encapuchado intentó rápidamente calmar la situación, esforzándose por no mostrar signos de agresión. Y Assassin miró al individuo encapuchado y luego a los pacientes que la rodeaban. Amenaza o no, incompatible con Caster o no, iniciar un conflicto en una habitación de enfermos era inaceptable. Luego estaba también la condición de su maestro. Bueno, nada de eso importaba realmente, ya que Assassin estaba segura de que los otros Servants no permanecerían inconscientes de un intruso, pero se desvió del tema. Al evaluar que el individuo tenía la intención de iniciar conversaciones, Assassin redujo su energía mágica. «Habla», dijo ella rotundamente. «Me llamo Fels», se presentó el individuo encapuchado. «Sombra del gran dios Urano. Aunque veo que este no es el mejor momento». Fels miró fijamente a Shirou, pero continuó. «No quis molestar y he estado esperando tu regreso, pero debo disculparme. Mis propios intereses y curiosidad me llevaron a visitar esta habitación cuando parecieron levantarse las restricciones. Qué impropio de mí a mi edad, ejem». Fels miró fijamente a Assassin, quien carecía de toda emoción, y se dio cuenta de que no tenía sentido perder el tiempo parloteando. «Vengo con una invitación», dijo. El retumbar de un trueno resonó en la cima de la montaña de Epidauro, dentro de la mazmorra. Incluso después de despejar el suelo, los rastros de divinidad persistían como un recordatorio vacío. Los dioses solo podían contemplar el cielo mientras escuchaban el sonido de la lluvia torrencial. Numerosos pensamientos se filtraban en sus mentes, pero inevitablemente el que persistía era el recuerdo de lo que Archer les había acusado. «Sois todos vosotros los que nos habéis olvidado». La capacidad de un dios para distinguir la verdad de la mentira era indiscutible. A menos que se tratara de otro dios de mayor rango, la mayoría de los dioses tenían la capacidad de percibir la deshonestidad, y eso en sí mismo era normalmente una ventaja. Sin embargo, en este caso, era un talón de Aquiles. Los rasgos de Freya permanecieron cuidadosamente inexpresivos, como muchos otros dioses que aún no se habían movido a pesar de que Archer y los otros sirvientes habían abandonado la mazmorra. El camino de regreso ya estaba despejado, no había necesidad inmediata de irse, pero el impacto de esas palabras, esos nombres que fueron pronunciados sin una pizca de mentira, me hirieron profundamente. Freya respiró temblorosamente y exhaló lentamente. Frunció los labios y su expresión cambió ligeramente, pero al final logró mantener la compostura. No ocurrió lo mismo con todos. Tetis. Llamó Peleo a su diosa con preocupación, notando el rápido deterioro de su complexión. «Va a morir», balbuceó Tetis, con las pupilas dilatadas al tragar saliva audiblemente. Las visiones fueron reales. «¿De qué estás hablando?», dijo Peleo, esforzándose por mantener la calma, pero como mortal no podía entenderlo. De repente, la atención de Tetis se desvió hacia Apolo, con la mirada llena de malicia contenida. «Por culpa de él, ese hombre. Es su culpa». Apretando los dientes, Tetis dio un paso al frente, pero Peleo la detuvo, sujetándola. «Peleo», susurró Tetis. «Ya han sufrido suficiente», Peleus negó con la cabeza mientras lanzaba una mirada compasiva a Apolo y su familia. «No lo entiendes. Es por culpa de él que nuestro hijo muere». «Tetis, tranquila». Peleo endureció su expresión al notar la impasibilidad de Tetis. «Esta no eres tú». Y Tetis apretó la mandíbula y apretó los puños. «Escucha, Peleo y, Zeus, maldito bastardo». Un rugido gutural atrajo la atención de todos hacia Apolo y un anciano que se había acercado a la zona donde Caster había perecido envuelto en un rayo divino. El rayo remanente reaccionó ante el anciano y se consolidó a su alrededor, integrándose con su divinidad. Y ninguna palabra salió de la boca de Zeus, más bien, se quedó en un silencio atónito mientras obtenía su afirmación. «Respóndeme. ¿Por qué? ¿Por qué lo hiciste?», gritó Apolo hasta quedarse ronco. «No voy a escuchar tonterías de que no fuiste tú ni Hestia. La divinidad es la misma.
Pasado o presente, espíritu o no, ese era mi hijo y fuiste tú quien lo mató. Las palabras resonaron con una verdad mucho mayor que la que cualquier autoridad divina podría tener. Y aún así no hubo respuesta, solo espacios en blanco que se negaban a llenarse. No lo recuerdo, dijo finalmente Zeus, haciéndose eco de las palabras de Archer y haciendo la situación más angustiosa para quienes escuchaban. Si dioses como Zeus no podían recordar, entonces claramente algo andaba mal. Existía un patrón general que podía afectar incluso a dioses supremos y gobernantes de panteones enteros. Tenían que llegar al fondo del asunto, pero eso fue todo y esto fue esto. Zeus no pudo sostener la mirada de Apolo, y finalmente Apolo se quebró. Te mataré. Apolo se abalanzó, intentando agarrar la garganta de Zeus, pero casi de inmediato fue aprehendido por miembros de la familia Zeus, quienes lo inmovilizaron contra el suelo. Lisos y los demás se enfurecieron y comenzaron a actuar, pero también fueron dominados por la familia Zeus y quedaron inmovilizados. Basta. Basta. Hestia llegó corriendo, sin que nadie le hiciera caso. Apolo solo veía rojo y el recuerdo de su hijo lo infundía más raciocinio. La divinidad de Apolo se encendió y apartó a Hestia, pero la autoridad de Zeus apenas lo presionó para que cesara. Gimió Apolo, con los ojos vidriosos mientras finalmente sucumbía al agotamiento. Y lo siento, solo pudo decir Zeus antes de retirarse apresuradamente, con la intención de salir de la mazmorra. Necesitaba pensar. Cuando la divinidad del rayo reaccionó con la de Zeus, prácticamente confirmó que realmente había sido él quien había matado a Castor. Si la explicación de Archer era cierta, entonces había olvidado incluso sus propias acciones, que acabaron con la vida de otro. Peor aún, Castor había muerto de la misma manera a manos de Zeus una vez más. Dejada sola, Hestia cayó de rodillas y sollozó. Beris movió para colocar torpemente una mano reconfortante sobre su hombro. Los demás dioses solo podían observar y reflexionar sobre el tema mientras poco a poco iban abandonando la mazmorra. Había demasiado que considerar. Demasiadas visiones de niños que, de alguna manera, habían olvidado. Incluso Indra y Surya, que habían estado discutiendo con Kunti, cayeron en un silencio pensativo. Y luego estaba Loki, esperando el momento oportuno hasta que solo quedaran unos pocos dioses. Su mirada no se apartó de Apolo, pero considerando la atención que tenía sobre él, no era el momento de actuar. Necesitaba una confirmación. En secreto, se acercó a Iris con la mirada vacía. Un momento de tu tiempo, pidió Loki, pero la expresión de su rostro reveló que no aceptaría un no por respuesta. Iris sintió que se le formaban gotas de sudor en la frente, insegura de las intenciones de Loki hacia ella. ¿Qué necesitas?, dijo Iris, mientras se colocaba las gafas sobre el puente de la nariz con una mano. Conéctame con Odín, ¿puedes hacerlo, no? Presionó Loki con los ojos entrecerrados. Sinceramente, Iris quería negarse, pero la energía que rodeaba a Loki era sofocante. Considerando que Loki lideraba uno de los poderes dominantes de Horario, Iris sintió que no le quedaba otra opción que esforzarse. Espera un momento, Iris cerró los ojos y comenzó a pintar un puente usando su autoridad de arco iris para conectar el punto A con el punto B. Odín debería haber estado vagando en ese momento, pero la distancia no importaba para la autoridad de Iris y solo era para hablar en lugar de transportarse. Un velo de niebla se transformó en un espejo frente a Loki. El reflejo del espejo se difuminó mientras Iris buscaba a Odín, y mientras tanto, Loki se enfurecía. Algo en las palabras de Archer la invadió de una ansiedad aún más profunda. Jurmungand, ese niño y era solo uno de los 3 que había visto en visiones. Otras visiones habían pasado por la mente de Loki, visiones que la desconcertaban igualmente pero que ahora no causaban fin a su confusión interna. Olvidado o no, Loki no descansaría hasta llegar al fondo del asunto. Ecos, los llamaban. Espíritus, sus hijos. Había algo de lo que Loki tenía que asegurarse. Loki. La voz de Odín se transmitió a través del espejo de niebla que Iris había conjurado. Gotas de sudor y temor hicieron que las palmas de las manos de Loki se sintieran húmedas, pero mantuvo su cara de póker, sin estar dispuesta a revelar nada. Había una pregunta que necesitaba hacerle como líder del panteón nórdico en el mundo superior. Odín saludó a Loki lentamente, apretando los labios. Respóndeme una pregunta. Odín notó que algo claramente no encajaba con Loki. Estaba siendo inusualmente seria. Enderezándose, Odín correspondió a la actitud de Loki con la misma seriedad.
Si está en mi capacidad responder, lo haré, dijo. Loki abrió la boca y sus ojos perforaron el rostro de Odín. ¿Qué harías si naciera un ser que, sin tener la culpa, trajera el caos al mundo? ¿Una serpiente, un lobo y una mujer? Loki tragó saliva, y su expresión se endureció poco a poco a medida que el silencio se prolongaba, sin que Odín respondiera. Ni siquiera profundizó en la cuestión de una serpiente, un lobo o una mujer, pero curiosamente, Odín ya parecía tener la respuesta, pues ladeó la cabeza confundido. Aún así, le divertía. Una elección bastante extraña para una pregunta que justifica la necesidad de que otro dios me invoque. Odín no pareció darle mucha importancia a la pregunta en sí. Compláceme, insistió Loki. Esa es sencilla, ¿verdad? Odín enderezó los hombros, con el rostro profundamente concentrado. No podemos hacer mucho si uno ya ha nacido, pero podemos contener a una serpiente en un abismo donde no conocería el bien ni el mal. A un lobo encadenado, y a una mujer en el inframundo donde su alcance no afectará al árbol del mundo, Loki. Loki atravesó el espejo de niebla de Iris, destrozando la autoridad antes de que ella se diera cuenta de lo que había hecho. ¿Él Loki? Tartamudeó Iris. Lágrimas de sangre resbalaron por el rostro de Loki antes de que ella las secase y finalmente se marchara furiosa. Ni Finn ni Rivería entendieron el repentino trastorno emocional de su diosa. Ecos de recuerdos olvidados, que no se pueden probar como reales o falsos, ahora cambiarían por completo la dinámica de los dioses. A través de la retórica de Archer, lo que solo había sido una especulación se había convertido en una certeza para los dioses. Alguien había manipulado sus recuerdos y Uranus tenía preguntas que responder. 48. Ecos. Parte 3. Era un caos todo. Y lo peor fue que Hefesto apenas podía recordarlo todo en su aturdimiento. Después de la revelación de Archer, Hefesto se quedó paralizado y su mente resonó vacía. Ella debería haberlo sabido desde el principio. No, lo sabía. Simplemente se negó a verlo. Hefesto había presenciado de primera mano el proyecto Pandora y sabía mejor que nadie que el ser nacido de su locura no podría haber vivido en ese fuego infernal tocado por la oscuridad de la oscuridad maligna de su ojo. La Pandora de Hefesto, el niño nacido de su propia mano y bendecido con su divinidad y aspectos divinos, ya había muerto. Solo quedaba un eco y el recuerdo de haberlo creado. Curiosamente, ningún otro detalle específico se le escapaba a pesar de la profunda memoria que se decía que tenían los dioses. No tenía sentido. Una furia sin igual brotó de su interior, pero al recordar el rostro de Shirou, el fuego se apagó con amargo remordimiento y preocupación. Estaba angustiada. Su serenidad era un fraude y una farsa de su tormento interior. Ese sentimiento sofocante de que algo andaba mal brotando de su interior, debía ser lo que sentían los otros dioses. Hefesto no tuvo que buscar muy lejos para vislumbrar a Apolo, quien se negaba a abandonar el templo de Epidauro, donde su hijo fue asesinado una vez más por un rayo divino. Solo quedaba un fragmento de un grial que el ojo divino de Hefesto podía interpretar los deseos concedidos. Tanto Shirou como los demás necesitaban esa pieza como si no, nadie estaba dispuesto a arrebatársela fácilmente a un padre afligido. Pero Hefesto vio algo más. Los ojos inyectados en sangre de Apolo, y su expresión que se desvanecía lentamente a medida que la última parte de la existencia de su hijo se desvanecía en brasas, dieron paso a una convicción absoluta. Algo crecía en los ojos inyectados en sangre del dios del sol, y el agarre que tenía sobre el fragmento que su hijo había recogido para limpiar el suelo de esta mazmorra era tan fuerte que le temblaban los nudillos. Si Hefesto hubiera reflexionado más a fondo, habría captado lo que el dios sol debía estar pensando, pero no lo hizo. En cambio, se quedó mirando sus manos temblorosas y la sangre que aún tenían de cuando ayudó a Shirou a recuperarse de sus heridas. Desde el momento en que los compañeros de Shirou lo tomaron de sus manos, Hefesto no pudo dar un solo paso hacia adelante. ¿Acaso ella merecía el derecho de seguirlo cuando fue su fracaso lo que lo llevó a la ruina? La lluvia caía sobre el rostro de Hefesto, proveniente de la persistente tormenta en la cima de Epidauro, antes de que sintiera una presión en el hombro. Tsubaki había puesto una mano sobre Hefesto. «Deberíamos irnos», susurró Tsubaki. «Todos los demás ya se están yendo. Los pisos inferiores de la mazmorra y son más de lo que jamás imaginé. Incluso el hijo de Apolo pereció en las profundidades. Un espíritu y no. Un semidios como él cayó aquí». «¿Qué intentas decir, Tsubaki?».
Hefesto bajó el tono, sin girar la cabeza para dirigirse a su miembro de familia. La mazmorra es peligrosa. Un semidios murió, enfatizó Tsubaki. Pero el tuyo sigue vivo. No sé qué hay entre tú y tu propio hijo, pero ¿qué importan las palabras del hijo de Zeus para hacerte dudar ahora? Sinceramente, no entiendo todas esas tonterías complicadas con los espíritus y demás, pero Hefesto. Mira. Apolo. Mira fijamente y recuerda que tu hijo pretende adentrarse en la mazmorra. El hijo de Apolo ya se ha ido. Apolo ya no puede hacer nada al respecto, pero ¿y tú? Hefesto frunció los labios. Culpa o no, valía la pena distanciarse cuando su hijo estaba en peligro. Esta mazmorra era un infierno del que preferiría que Shirou y los demás se mantuvieran alejados. Sin Caster, la muerte era permanente. Ahora mira a Tetis, continuó Tsubaki. Hefesto volvió la vista. Pocos dioses y su familia, si es que quedaba alguno, quedaban tras la marcha de Shirou y los demás, incluyendo a Hestia, a quien Bell tuvo que cargar a cuestas mientras permanecía desconsolada. Freya permanecía en silencio, pensativa, mientras Loki ya había huido de la mazmorra tras abordar a una asustada Iris. Los últimos en quedar fueron Tetis y Peleo. Tsubaki se estremeció al referirse a la diosa del agua y su capitán. Esa es la expresión de una mujer a la que no le importa lo que tenga que hacer para mantener a su hijo a salvo. La animosidad que Tetis sentía hacia Apolo era genuina. Ella seguía viva porque Apolo seguía vivo. La única razón por la que Tetis no actuaba según sus impulsos era porque Peleo se obstinaba en alejarla. Mírate, dijo Tsubaki, desviando la atención de Hefesto hacia sí misma. ¿Seguirás quedándote quieta? Hefesto apretó los puños y levantó la vista. Menuda boca tienes, Tsubaki. Tsubaki se cruzó de brazos y se burló. Por eso soy la capitana. Alguien tiene que sacar a los tontos de su trance cuando están demasiado absortos en su trabajo y sus pensamientos. Con un largo suspiro, Hefesto reflexionó profundamente sobre sus propios pecados, pero luego los comparó con la posibilidad de que Shirou muriera de nuevo. Una risa escapó de su boca. En verdad. No había comparación. Tsubaki, llamó Hefesto. ¿Sí? Que alguien vigile a Loki. No me gustó su expresión. Como una de las fuerzas dominantes actuales de Horario, había demasiado que arriesgar si Loki se volvía inestable. No cuando quedó claro que Shirou tenía una forma de comunicarse con los espíritus, los semidioses, y convocarlos. Sin duda, eso sería en lo que se centrarían los dioses con niños olvidados en lugar de en la muerte de Caster o los peligros de la mazmorra. El dios supremo que presidía la mazmorra en Horario tenía un dolor de cabeza, uno que sabía que no tendría oportunidad de resolver. Urano era un dios anciano de rasgos curtidos y una larga barba que le llegaba justo por debajo de la barbilla. Vestía una sencilla capa oscura y su larga cabellera blanca le llegaba hasta la capucha que se había puesto sobre la cabeza. Colocando una mano sobre su rostro, Urano se frotó las sienes mientras otro dios con un sombrero de vaquero y un largo flequillo dorado, lanzaba con cautela una moneda en su mano desde el otro lado de la habitación. Cara. Cruz. Cara. Cara. El sonido constante de una moneda lanzada y cayendo en la mano del dios resonó en el espacio silencioso, pero Uranos no dejó de detectar los pequeños destellos que aparecían en la expresión del dios de vez en cuando. Urano estaba harto de todo. Las últimas semanas lo habían atormentado como nunca, pero Urano era, sobre todo, agudo. ¿Tú también dudas de mí, Hermes? Preguntó Urano, y su voz resonó en la habitación cerrada. El sonido de Hermes lanzando una moneda cesó por completo y el silencio se extendió por el área. Mira, Urano, tenemos una relación de trabajo. Tú presides la ciudad y la mazmorra, y yo entrego mensajes. Así de simple, pero últimamente, Hermes se echó el sombrero de vaquero por la cabeza. Tenemos nuestros secretos, lo sé, pero cuando las caras de niños que debería conocer me vienen a la mente una y otra vez, y me cuesta incluso recordar detalles concretos, uno empieza a preguntarse. Hermes volvió a lanzar una moneda. Cola. Colas. Y otra vez. Cruz. Hermes hace una pausa y observa con expresión divertida los resultados de sus volteretas. No cuadra, ¿verdad? Urano no respondió. Hermes se cruzó de brazos y se apartó de la pared donde estaba recostado. Puedes verlo todo, oírlo todo, pero hay límites. No me gusta que otro dios interfiera en mis pensamientos.
Tengo dudas, Urano, pero no dejaré que interfieran en mi negocio hasta que se demuestre que son ciertas. Un pesado suspiro escapó de la boca de Urano, sus manos se juntaron y sus hombros se encorvaron como si estuvieran agobiados por el peso del mundo. Uno debería detenerse a considerar la dicha de la ignorancia, o si existe una razón de peso para el engaño. Alguien tan astuto como tú debería entenderlo, ¿no es así, Hermes? Dijo Urano con voz cansada. Cierto o no, pero ¿de quién es la decisión? Hermes se encogió de hombros antes de salir de la habitación. Los dioses son mezquinos. Ambos lo sabemos. Buena suerte explicando razones a un padre desconsolado y a madres ansiosas. Ya vienen. Puede que no sea ahora, pero lo presiento. Hermes desapareció en un remolino de viento divino y plumas persistentes. Dejado solo, Urano cerró la boca y apretó la mandíbula. Esperaba el regreso de Fels con noticias sobre la facilitación de un encuentro con los espíritus conocidos como semidioses que habían llegado a Horario. Al final, había habido una razón para todo en lo que respecta al ciclo de renacimiento de Horario y la infertilidad de los dioses. Lo que Urano necesitaba ahora era su ayuda. Aunque la mayoría de los dioses fueron obligados a olvidar, Urano aún recordaba. No fueron los dioses los que dirigieron los tiempos, sino los héroes que lideraron misiones o se rebelaron en su nombre para cambiar el rumbo de la historia. Ahora era el momento de revelar el verdadero significado de la gran búsqueda y la mazmorra. La gran mazmorra y el final de la primera época. Los árboles se derrumbaron cuando Rider retiró su lanza con un solo brazo. La simple estocada que había asestado con su lanza había destrozado una parte considerable del campo de entrenamiento improvisado que lo rodeaba. Para ser más precisos, era un claro en el bosque que le recordaba sus días de entrenamiento con Quirón. Estaba pensando. Nuevas realidades se habían materializado al llegar a los pisos inferiores de la mazmorra, e incluso Caster había perecido. Rider nunca había considerado realmente la posibilidad de la muerte en este mundo, considerando el nivel general de sus habitantes, pero quizás ahora debía reevaluar su anterior idea errónea. No era que temiera a la muerte, sino que sentía que había algo que esperar con ilusión. Saber había dicho que la mazmorra les ayudaría a cumplir sus deseos, lo que explicaría el propósito de su invocación, pero a Rider no le importó. Más bien, sintió una inexplicable emoción brotar de su interior al pensar en un desafío digno. La única vacilación que le causaba dudas era la expresión que pondría su madre si se marchara en otro resplandor de gloria. Toda su vida había sido una estrella fugaz, y cuando el veloz cometa finalmente se desacelere y se enfríe, también será arrastrado a la tierra. Retiró su lanza, la colocó a su lado y apoyó todo su peso en ella. Cerrando los ojos, imaginó lo que le esperaba en la planta baja de la mazmorra, y terminó rascándose la sien. ¿Cuál era exactamente su deseo? TCH, en vida, Rider había seguido su camino. En su ira, había cometido actos que llevaban la semilla del arrepentimiento, pero si le preguntaban si toda su vida y su trayectoria fueron un error, jamás lo rechazaría. Para entonces, ese tal Fels ya había abandonado la iglesia abandonada tras encontrarse con Assassin. No era que los demás no hubieran percibido al intruso, pero cuando todo el equipo podía neutralizar por sí solo cualquier amenaza inferior al nivel de un dios, parecía absurdo que todos se rebelaran. Assassin podía con ello y con el maestro. Además, Fels había extendido una invitación en lugar de seguir un camino violento. Shirou se ocuparía de la invitación una vez que su cuerpo fuera recuperado. Por el momento, Rider y los demás solo podían esperar. Los sirvientes podían actuar en nombre del amo, pero este seguía tomando la decisión final. Hasta que Shirou despertara, estarían a la espera. En cuanto a por qué Rider estaba entrenando solo, simplemente no quería quedarse en la iglesia abandonada. Rider no era un mentiroso. Era un guerrero honesto. Le resultaría difícil mantener una cara seria una vez que Estia regresara, todavía atrapada en la confusión de una versión alternativa de ella misma. Rider simplemente preferiría no estar allí, y asumió que era lo mismo para los demás porque solo Saber permaneció para vigilar a Shirou en la iglesia abandonada mientras el resto se mantuvo en espera. Rider no iba a mentir, pero esperaba tener otro combate con Archer, o al menos, Karna parecía igual de buena. Sin embargo, ambos declinaron su invitación, alegando que el asunto podría descontrolarse mientras el maestro estuviera inconsciente. Si Shirou no se despierta a tiempo, Archer ocupará su lugar en el encuentro con Ouranos. En cuanto a los demás, asegurarían un perímetro alrededor de la iglesia abandonada.
Las valquirias se encargarían de ello. El susurro de las hojas alertó a Ryder de una presencia que hizo que las comisuras de sus labios se levantaran. La inteligente muchacha debía logrado acercarse bastante a él, pero en lugar de intentar un ataque furtivo, había anunciado audazmente su entrada con el eco de 2 grandes golpes. Ryder miró fijamente a Penthesilea, que llevaba un casco plateado y levantó lentamente 2 enormes bolas de metal con púas unidas a cadenas alrededor de sus antebrazos. El 50º desafío, declaró Penthesilea con valentía. Ryder abrió y cerró la boca antes de mostrar los dientes. Esta chica era tan testaruda y obtusa como la mujer que recordaba. Incluso después de ver lo que él y los demás habían logrado arrasando secciones enteras de la mazmorra en solitario, aún tenía el coraje de seguir desafiándolo. Estirando el cuello hacia la izquierda, una ráfaga de aire rozó cautelosamente la mejilla de Ryder al tiempo que una bola de cadena con púas lo rozaba. Las cadenas tintineantes unidas a la bola se tensaron y retrocedieron rápidamente en un intento de devolver el ataque al cuello de Ryder, pero este desapareció de su sitio y apareció despreocupadamente detrás de Penthesilea. Recuerda romper con los hábitos antes de que puedan aprovecharse de ellos, le recordó Ryder, colocando su pierna detrás de la rodilla de Penthesilea. Sueles mirar con demasiada ansiedad hacia donde intentas lanzar tu ar. Ryder agarró uno de los brazos de Penthesilea, giró y arrojó a Penthesilea sobre su hombro. En una demostración inicial de flexibilidad y fuerza, Penthesilea envolvió una cadena alrededor de la cintura de Ryder y se sujetó a él. Soltando sus armas, intentó derribar a Ryder con su fuerza amazónica, pero pronto se vio en apuros. La reina amazona emitió un sonido que no sabía que podía emitir. Sus músculos se abultaron bajo su ágil físico, pero Ryder no se movió. No forcejees cuando estés demasiado débil. ¿Acaso un mono podría forcejear con un gorila? Ryder golpeó a Penthesilea en la frente, haciéndola caer hacia atrás, aturdida. El dolor era insignificante, pero la fuerza del ataque era real. Penthesilea ahogó un grito cuando se quedó sin aire. Así no. Pelea conmigo en serio. Rugió Penthesilea, avergonzada. Esta Penthesilea era joven y mucho más inmadura de lo que la reina amazona Ryder recordaba haber conocido y de quien se había enamorado, pero la base estaba ahí. Simplemente no sabía cómo utilizar toda su fuerza innata. Oblígame, fue la respuesta tajante de Ryder. Penthesilea se quedó inmóvil, dejando que la mente de Ryder divagara. El repentino desafío había ayudado a Ryder a concentrarse más que cualquier otra cosa. Sin importar lo que hubiera en la mazmorra, o cómo reaccionaría su madre si volviera a morir ante sus ojos, Ryder era un héroe que vivía el momento. Nunca fue de los que se centraban en el futuro. Si lo fuera, jamás habría decidido cumplir la profecía de su leyenda. No complicaría demasiado las cosas. No es lo suficientemente bueno. Ryder agarró el tobillo de Penthesilea tras una patada fallida y la arrojó hacia atrás desde donde se había abalanzado en el suelo. La reina amazona lo fulminó con la mirada, quitándose una mancha de tierra de la mejilla antes de ponerse de pie nuevamente. Bastardo, se burló ella. Ryder sonrió. Por ahora esto fue suficiente. Shirou se despertó en la mañana del 4.º día. Antes de terminar este video, quiero tomarme un momento para agradecer de corazón a todas las personas que están apoyando el canal. Especialmente quiero agradecer a las personas que han decidido apoyar a través de Patreon. Su apoyo significa muchísimo para mí, sobre todo en estos momentos en los que el canal todavía no cuenta con monetización en YouTube. Gracias a ustedes, este proyecto puede seguir adelante. También quiero dar un agradecimiento especial a todos aquellos que en su momento fueron miembros del canal de YouTube. Muchas gracias por el apoyo que le dieron al canal mientras la monetización estaba activa. De verdad lo aprecio muchísimo, y espero que en el futuro, cuando logre recuperar la monetización, algunos de ustedes puedan volver a formar parte de los miembros del canal. También quiero disculparme por no poder mencionarlos aquí, ya que en ese momento llegamos a ser alrededor de 200 miembros y, lamentablemente, no recuerdo todos los nombres. Ahora quiero agradecer especialmente a las personas que actualmente están apoyando este proyecto a través de Patreon. En el rango Giomel 2. Too Dark. Isma Vázquez. Yorukima Bra. Antonio Alexander Méndez Pérez. En el rango humilde 1.
José Gregorio Adarme Pico. Kevin Gallego. Gas-el-gato. Ciro el Emperador. Héctor Romero. Salchipapa. A todos ustedes, sin importar el rango, muchísimas gracias por su apoyo y por creer en este proyecto. De verdad, gracias por formar parte de esta comunidad y por ayudar a que el canal siga creciendo. Su apoyo significa más de lo que se imaginan. Y si este video te gustó, no olvides dejar tu like, compartirlo y suscribirte al canal. También puedes dejar un comentario, ya que todo ese apoyo ayuda muchísimo a que el algoritmo de YouTube recomiende este canal a más personas. Con algo tan simple como un like o compartir el video, realmente ayudan a que este proyecto siga creciendo. Muchas gracias por todo su apoyo. Nos vemos en la próxima narración.